Buenas tardes para todos. Que Dios les continúe bendiciendo rica y poderosamente. Para mí es un gozo poder estar otra vez compartiendo con ustedes de la preciosa y hermosa palabra del Señor, porque Él tiene cosas grandes para nosotros, tiene tesoros escondidos allí. Así que hoy vamos a aprender muchas cosas acerca de la palabra de Dios. Y hoy nuestro tema se llama Dios es como un guía. Así que vamos entonces a dar inicio a esta palabra preciosa. Antes pues quiero darles un saludito y decirles que les amo, que les extraño, que bueno, aquí estamos siempre frente al cañón, como dice Blanquita, y estudiando y preparándonos para darles a ustedes y traerles algo nuevo cada sábado. Bueno, quiero que miremos entonces la palabra del Señor, porque Dios es como un guía. No se olviden, ¿cómo llama el tema? Dios es como un guía. Hoy vamos a mirar la palabra en Isaías, capítulo 42, verso 16, y dice así: y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Qué hermosa palabra, qué lindo es el Señor, cómo Él nos guía y cómo Él nos guarda y cómo Él nos protege siempre. Pero Él tiene un manual y una guía muy especial para nosotros. Así que hoy vamos a aprender 4 cosas muy hermosas. Pero primero los quiero llevar por un paseo. Los quiero invitar a que vamos a la jungla o a la selva. Si no sabemos qué es una jungla, es una selva. Vamos a pasar entonces por la selva. ¿Por qué? Porque nuestra vida y la vida de cada uno de nosotros es como una selva o como una jungla. ¿Cómo es? Ella está llena de hermosas vistas, excitantes y aventuras. Allí hay nativos que son maravillosamente amistosos, pero también la selva o la jungla es muy peligrosa. ¿Qué encontramos en una selva? En la selva encontramos animales salvajes. Encontramos árboles gigantes, muy grandes. Encontramos muchas matas, muchas cosas que aún por allí no hay un camino exacto por donde andar. Entonces es un lugar también de situaciones mortales, donde podemos perder nuestra vida fácilmente. Y también allí encontramos unos nativos también muy desagradables. Entonces, si se desea experimentar lo mejor que tiene que ofrecer la vida, necesitamos a alguien que conozca ese territorio, que conozca ese camino para que nos ayude a salir de esa selva o de ese lugar peligroso. Así que entonces necesitamos de alguien que nos lleve por allí, nos guíe de una forma segura a través de todos estos peligros de los cuales nosotros estamos atravesando. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Necesitamos obviamente una guía. Así igualmente es una guía en nuestra vida espiritual. En nuestro caminar diario necesitamos de esa guía. Ahora, ustedes me dirán, ¿quién creen ustedes que es esa guía? Bueno, pues esa guía es claro que sí, nuestro Señor Jesús. Él es como nuestra guía. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestro camino a través de la selva, a través de la jungla de la vida, mejor que cualquier otra persona. Él desea mostrarnos los paisajes preferidos que Él tiene para nosotros, las cosas hermosas que Él tiene para nosotros. También Él tiene lugares que jamás podría hallar yo por sí mismo o por sí solo.
Él me guía a conocer esos lugares preciosos, esos lugares aún preferidos. Así que también podemos alcanzar esos lugares. Para alcanzarlos necesitamos pasar a través de algunas partes muy difíciles de la jungla para poder conocer más acerca de la selva. Pero es un guía excelente y los que se mantienen cerca del Señor Jesús van a sobrepasar todos los peligros. Ahora yo pregunto, ¿hemos estado alguna vez en peligro? Claro que muchas veces nos hemos encontrado y nos hemos visto en peligro. Por supuesto que sí. Piensa un momento, ¿en qué lugar has estado que te has sentido que estás en peligro? Que te has sentido amenazado por la muerte, por un accidente, por un atraco, por un robo, por una caída, bueno, por algo. Hay muchas cosas que de verdad podemos ver el peligro, pero también nosotros podemos ver cómo Dios nos guía y cómo Dios nos ama. Así que Jesús quiere que yo sea más como Él. Eso es lo que Él quiere. Él quiere que nosotros, mis queridos niños, mis queridos amigos, jovencitos, que cuando nosotros recibimos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, ¿qué pasó en nosotros? Nosotros nacimos en la familia de Dios. Esto es muy maravilloso, pero hay algo que Dios quiere que yo haga. ¿Será que tengo que hacer algo? Pues claro que sí. ¿Qué es? Dios quiere que yo sea más como Jesús. Dice la palabra que aun cuando Jesús se iba, dice que nosotros haríamos cosas mayores a las que Él vino a hacer a la tierra. Entonces Él quiere que nosotros seamos más como Él. Ahora, ¿qué dice entonces la palabra en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 18? Dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creced en la gracia. ¿Por qué en la gracia? Porque Dios nos dio salvación por gracia, porque nos ama, porque aún sin merecerlo, Él nos ha amado desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Él nos ha amado aún desde antes de nosotros nacer, por si no lo sabías. Qué hermoso es Dios. Pero, ¿qué encontramos aquí en este versículo de 2 de Pedro 3:18? Encontramos que también Él quiere que nosotros crezcamos en el conocimiento del Señor Jesucristo, que le conozcamos más a Él para poderle conocer. Yo no puedo hablar de alguien que no conozco, pero si yo le conozco, pues va a ser de más bendición para mí, porque Él me va a guiar y me va a proteger y me va a enseñar cosas maravillosas para yo continuar en esta senda de la vida, en esta selva de la vida o en esta jungla de la vida, donde vamos a encontrar cosas hermosas, pero también vamos a encontrar cosas que son un peligro para nuestras vidas. Así que cada persona... Amén. Se nos cortó un poquito, pero bueno, vamos a continuar. Entonces, dice la palabra de Dios. Dice que Dios ama a sus hijos recién nacidos. ¿Cuándo somos recién nacidos? Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Ya lo hemos hablado en muchas enseñanzas anteriores. Así es que aún a todos nos gusta ver a un bebé. ¿Cuántos queremos y amamos a los bebés? A nuestros hermanitos bebés, si hemos tenido ese privilegio. Si tenemos hijos bebés, los amamos. Así que, o sobrinitos, o familiares bebés, los amamos. ¿Y cuánto amamos a un bebé? Nos encanta oler su fragancia, tocar su piel suave, ¿cierto? Porque es muy hermoso y es muy dulce ver un bebé. Así somos nosotros cuando conocemos del Señor, somos
recién nacidos. Pero es una gran tragedia si 5 o 10 años más tarde, después, vemos que el bebé no ha crecido. Pues claro, nos vamos a preocupar muchísimo. Pues vamos a ir al médico a ver qué pasó, por qué nuestro hijo no crece, por qué nuestro hermanito no crece. ¿Cierto? Sería una gran tragedia. Por eso Dios ama a sus hijos recién nacidos, pero Él quiere que crezcamos espiritualmente. Dios nos está diciendo, quiero que sean más como mi hijo todos los días de tu vida. ¡Qué lindo! En esta lección vamos a pensar acerca de 4 cosas que nos ayudarán a ser más como Jesús. Y una de ellas es, la primera es, leer la Biblia todos los días. Es un primer principio. El segundo principio es memorizar los versículos de la Biblia. El tercer principio es obedecer la Biblia. Y el cuarto principio es tener un tiempo devocional con Él diariamente. Eso quiere decir tener comunión con Él, con Dios. Amén. A través de su Hijo Jesús. Entonces vamos a mirar el primer punto de estas 4 cosas que me van a ayudar a ser como Jesús y que Él me va a guiar cada día a través de este conocimiento para yo salir adelante en el transcurso de mi vida. Amén. Entonces, ¿cuál es el primero? Recordamos, es leer la Biblia todos los días. Les quiero dar una noticia muy hermosa, porque la Biblia es la carta de amor que Dios nos dio a nosotros. Una carta de amor. Puede ser una carta de papá, de mamá, o una carta tal vez del novio, o una carta tal vez de un amigo, de una amiga que de verdad me aprecia y me ama. Una carta de mi abuelo o de mi abuela. Una carta de amor, una carta donde expresa que me ama. Y eso fue lo que Jesús escribió. Él escribió una carta de amor para todos nosotros. Pero la historia más preciosa que hay en la Biblia es la historia de cómo el Señor Jesús nos amó y cómo Él vino a este mundo a morir por nosotros. ¿Qué tenaz? Nadie más lo ha hecho. Solo Él vino a morir por nuestros pecados para que podamos permanecer a Él por siempre. ¡Qué lindo! ¿Cierto? Yo me siento feliz, me siento segura porque yo pertenezco a la familia de Dios y pertenezco a Dios también, pertenezco a Dios. Así que cuando leemos la palabra de Dios debemos depender del Espíritu Santo. Porque tenemos el Espíritu Santo, está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero resulta que como Jesús se fue, Él murió y resucitó y se fue a estar a la diestra de Dios Padre, Él nos dejó aquí en la tierra, nos dejó al Espíritu Santo de Dios. Qué hermoso es el Señor, porque dice su palabra que Él no nos dejó huérfanos. Así que Él dejó al Espíritu Santo de Dios con nosotros. Así que cada vez que nosotros abrimos la palabra de Dios, cada vez detengámonos un momento y pidámosle al Espíritu Santo de Dios que nos ilumine, que nos enseñe sus verdades. Y podemos orar. Querido Espíritu Santo, por favor, enséñame lo que quiero aprender de la palabra de Dios. De pronto hay cosas en la palabra que yo no entiendo, pero el Espíritu Santo dice que Él nos guiará a toda la verdad. Y dice que Él nos enseñará todas las cosas que están allí escondidas y ocultas para nosotros. Él nos dará la revelación. Así que vamos a comenzar a leer la palabra de Dios desde hoy. Y si ya lo hemos hecho anteriormente, pues qué rico, qué bueno leer entonces la palabra de Dios. Una de las cosas por donde nosotros debemos
o de los libros por donde nosotros debemos comenzar a leer la palabra de Dios es por el Evangelio de San Juan. Por si no lo sabían, Juan es el discípulo del amor, es el discípulo amado de Jesús. No quiere decir con eso que a nosotros no nos ame, por supuesto, o que no haya amado a los demás discípulos. Por supuesto que Él amó a todos, a todo el mundo, y me ama a mí también y te ama a ti. Así que vamos a leer siempre, todos los días, un capítulo cada día del Evangelio de San Juan. Amén. No brinquemos ningún capítulo, leámoslo. Cuando terminemos el Evangelio de Juan, entonces podemos comenzar con el Evangelio de Mateo y así con los otros evangelios, Mateo, Marcos, Lucas. Y vamos a leer todos los días un capítulo de nuestra palabra de Dios y de los evangelios para que sea más claro y más sencillo para nosotros y allí poder ser como Jesús quiere que yo sea más como Él. Amén. Entonces, ¿cuál es el primer punto? Leer la Biblia todos los días o sacar un ratico para leer la palabra de Dios. Allí vamos a conocer y aprender a conocer a Jesús cada día más. El segundo punto se llama memorizar los versículos de la Biblia. Qué rico que nos supiéramos de memoria toda la palabra y todos los evangelios, ¿cierto? Pero hay un versículo en la palabra o en el evangelio que siempre nos va a hablar a nuestro corazón, que va a impactar a nuestro corazón, que el Espíritu Santo mismo va a hablar a nuestra vida para direccionar nuestro camino, para guiarnos por esta senda y por esta selva de vida que estamos llevando cada día. Entonces, dice la palabra en el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Esa es una de las cosas que si yo aprendo a memorizar la palabra y a guardarla en mi corazón, entonces yo no voy a pecar contra Dios, porque el Espíritu Santo me va a redarguir y me va a enseñar cada día más cómo yo debo andar en sus caminos. Así que debemos siempre esconder la palabra de Dios en nuestro corazón. La palabra de Dios significa que nosotros debemos memorizar los versículos de la Biblia. Es una bendición. ¿Por qué? Porque esto nos ayudará a crecer más como el Señor Jesús. Así que también Él me ayudará a evitar los pecados. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, ¿ustedes creen que Él fue tentado? Claro. ¿Ustedes creen que Él fue perseguido? Claro, muchísimo. Tan perseguido fue que fue a la cruz, que murió por nosotros, pero también Satanás se le apareció y Satanás lo tentó. Pero como Jesús conocía la palabra de Dios, la tenía en su mente y en su corazón, Él pudo responderle a Satanás y a las tentaciones que Satanás le tenía con la palabra. Así que lo que nosotros tenemos que hacer todas las mañanas es sacar una lista y tenemos que leer la palabra de Dios. Así nosotros vamos a sacar la basura y cortar la hierba y limpiar el patio trasero de nuestra casa, las cosas feas que están allí. Porque cuando memorizamos, entonces todo esto se va a renovar en nuestras vidas. Pero no existe nada que no estuviera en la lista. Debemos hacer cosas que están en esta lista, ¿sí? Cuando, por ejemplo, si tu padre te pidió que arreglaras el cuarto antes de salir a estudiar o antes de sentarte en el computador a hacer tus tareas y te dice, tiende tu cama, arregla tu cuarto, y tu papá se va a trabajar y vuelve y no ve las cosas como él te las ordenó, entonces, ¿crees que tu papá estaría contento?
Lo mismo pasa con el Señor. Si yo no estoy haciendo las cosas conforme Él me las ha mandado en la palabra de Dios, pues por supuesto que Él va a estar muy triste. ¿Por qué? Porque no le he obedecido. Entonces, simplemente tenemos que leer y memorizar los versículos de la Biblia. Así que no te hará más parecido al Señor Jesús si no lo haces. Debes hacer las cosas que el Señor dice que hagas en su palabra. Amén. Jesús dijo en el Evangelio de San Juan 14:15, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué quiere decir con eso? Que nosotros, cuando amamos a nuestros padres, les obedecemos. Así que cuando amamos a Jesús, guardamos sus mandamientos, lo que Él nos ha mandado hacer. Amén. Entonces, allí vamos a ver grandes verdades. ¿Cuáles son esas grandes verdades? Que cuando yo nací en la familia de Dios, era un bebé espiritual, pero Dios quiere que yo crezca. Él no quiere que yo me quede pequeño, Él quiere que yo crezca. Y yo creo que en este tiempo de cuarentena, mis niños, mis jovencitos, mis jóvenes y toda la familia del reino de Dios debe estar creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, porque hemos tenido más tiempo para estudiar la palabra. Otra verdad es que mi comida espiritual es la palabra de Dios. No solo es la comida material, no es solo lo que entra por la boca, no, es también lo que entra en nuestro corazón, en nuestra mente y lo que guardamos allí espiritualmente, porque al leer la Biblia y memorizar versículos, crecemos espiritualmente en el Señor. Así que el secreto de una vida cristiana fuerte es un tiempo devocional diario con el Señor, leyendo su palabra y memorizándola. Así que no se olvide entonces de estos puntos importantes. Ahora, en la Biblia, Satanás tuvo que dejar a Jesús en paz. ¿Por qué? Porque él fue derrotado por el Señor Jesús usando la palabra de Dios. Porque él decía: la palabra de Dios dice, la palabra de Dios dice. Y cuando nosotros declaramos y decretamos la palabra sobre una circunstancia difícil que estamos pasando, pues Dios se va a manifestar. Porque allí tenemos el Espíritu Santo, el poder de la palabra y la guía del Señor. Y Dios nos va a guardar, nos va a guiar. Y nosotros vamos a ser como Él quiere que yo sea. Bueno, hemos visto 2 puntos. Leer la Biblia todos los días, el punto 1. El punto 2, memorizar los versículos de la Biblia. Así que no olvides de memorizar. En algunas enseñanzas anteriores les he dejado versículos para memorizar. Y muy corticos y muy fáciles de aprender. Así que qué rico que cuando nos volvamos a ver podamos recordar estos versículos. Recuerden que también hay premios para los que recuerdan esos versículos de la Biblia. Ahora, en el tercer punto está: obedece la Biblia. Bueno, no sé si estamos todavía en vivo. Creo que sí. Bueno, entonces vamos al tercer punto, que se llama obedece la Biblia. Ahora viene lo más difícil de todo. ¿Qué es lo más difícil? No solo debemos leer la palabra de Dios y memorizarla, sino que debemos obedecerla. Supongamos que tu padre fue honrado por su compañía por ser un excelente empleado, por ser el más fiel de su personal, por ser cumplido, por ser honrado, por tener una buena relación con los compañeros, ¿sí? Ahora, qué rico. Ahora, esto es genial, ¿cierto? ¿Por qué? Porque decidiste que ibas a ser fiel como tu padre.
Entonces, tu padre se va a un viaje de negocios por una semana y escribió una lista de cosas para que tú hicieras, pero mientras él estaba ausente, pero resulta que cuando él llega, tú no has hecho lo que él te pidió. Entonces, él se va a poner muy triste porque no has obedecido la palabra, lo que él te dejó, los recomendados, las labores. Entonces estamos desobedeciendo. Pero cuando nosotros obedecemos, Dios siempre nos va a premiar y vamos a ser bendecidos. Amén. Así que no olvidemos siempre obedecer la palabra de Dios. Y el cuarto punto es: ten un tiempo devocional diario. El secreto de una vida cristiana fuerte es un tiempo devocional diario con el Señor. ¿Qué es un tiempo devocional? Es tiempo que se pasa a solas con el Señor, leyendo su palabra y hablando con Él en oración. ¿Será que sí estamos hablando con Él? ¿Tenemos comunión con Él? Orar es hablar con Él, es tener comunión con Él, porque cuando nosotros formamos un hábito de tener ese tiempo devocional diario con el Señor, nosotros necesitamos un lugar definido y un tiempo definido. Debemos sacar ese momento y ese tiempo, un ratico. Tú no tienes que hacerlo todo un día o una hora, ¿no? Saca un ratico de tu tiempo, así como sacas tiempo para jugar, para ver televisión, para hacer tus tareas, para comer, para jugar con tu perro, con tu gato, para de pronto dar un viaje. Bueno, debemos nosotros entonces sacar ese tiempo definido para tener comunión con Él. Y debemos encontrar un lugar donde podemos estar a solas con el Señor. Hay cosas que solo nosotros queremos que solo Él y yo, Dios y yo, Jesús y yo las sepamos, y nadie más. Y no hay nada más rico que tener un amigo como Jesús. Así que vamos a decidir sobre el tiempo definido. Para la mayoría de la gente, el mejor momento es la primera hora de la mañana. Pero no hay problema, en el momento que tú puedas sacar ese tiempo, pues lo puedes hacer. O si lo puedes hacer en tu devocional diario con tu mamá, con tu papá, con tus hermanitos en tu casa. Así que estos 4 puntos importantes para nosotros ser guiados por el Señor. Recuerden que el Señor Jesús siempre nos dejó una guía, siempre nos dejó una instrucción para nosotros seguirle. Así que no olvidemos la instrucción. Pero estos 4 puntos son muy importantes, porque así nosotros vamos a tener más conocimiento de Él, podemos ser como Él quiere que yo sea, y además de eso, Él me va a guiar por esa jungla de la vida, por esa selva de la vida, donde vamos a encontrar tantas cosas. Que no solo sea para orarle al Señor cuando estamos en dificultades, sino también cuando también estamos bien, cuando estamos saludables, cuando estamos contentos, cuando vemos las bendiciones del Señor. Amén. Bueno, mis amados niños, jovencitos, jóvenes, les amo con todo mi corazón, así que reciban un abrazo de mi parte y quiero hacer una corta oración para despedir. Papito Dios, dirigir nuestra vida. Ayúdanos a que siempre seamos dependientes de ti y del Espíritu Santo para que podamos, Señor, caminar por estas sendas de la vida, por esta selva de la vida, por esta jungla de la vida, donde vamos a encontrar cosas buenas y cosas duras y difíciles y peligrosas. Y nos ayudes a defendernos y a declarar la palabra, Señor, porque tú la has puesto en nuestro corazón. Gracias, Señor, por esa salvación y por ese amor tan grande que nos has demostrado al ir a la cruz del Calvario. Te amamos, Señor. Amén y amén. Reciban un abrazo de mi parte, un abrazo de nuestro apóstol Germán, que les extrañamos y que queremos verles pronto. Me imagino que todos están grandototes, más grandes que la pastora, pero me encantaría verlos
a todos. Les amo en el amor del Señor. Dios les continúe bendiciendo grandemente.